Autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad que organizamos con la colaboración de Abertis y de la Fundación Abertis, que cumple 10 años, y en nombre de cuyo presidente, don Salvador Alemán, les quiero agradecer su asistencia. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir en el Foro de la Nueva Sociedad a doña Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Migración e Inmigración del Ministerio de Trabajo, a la que va a presentar don José Antonio Alonso, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. La tribuna es suya. Muy buenos días, señoras y señores. Gracias por su presencia. Me pidió hace una temporada Consuelo Rumí que la presentara hoy aquí y la respondí enseguida que estaba encantado de hacerlo, porque Consuelo es una persona a la que yo respeto mucho, la estimo mucho personalmente y la estimo y la respeto profesionalmente. Consuelo inició sus responsabilidades públicas en UGT, como muchos de ustedes sabrán, hace ya tiempo, en Almería y en Andalucía, y más tarde en el ámbito confederal del sindicato. Y empezó como miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en 1997. Ahí estuvo de 1997 a 2008. Y yo la conocí cuando José Luis Rodríguez Zapatero accedió a la Secretaría General del Partido Socialista, porque Consuelo fue una de las personas que en aquel congreso apoyaron la candidatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Ha sido secretaria de Estado de Inmigración y Emigración desde abril de 2004, es el cargo en el que continúa en la actualidad y, además, como ustedes también sabrán, es diputada electa por Almería, lo ha sido en 2000, 2004 y en 2008. En la legislatura 2000-2004 fue portavoz de Inmigración del Grupo Parlamentario Socialista, entonces en la oposición. Y tengo que decir que, por lo que recuerdo, y tengo un recuerdo bastante preciso de aquella época, ejerció el cargo de portavoz en la oposición de esta materia con mucha solvencia y con muy buenos resultados. Sé que se encargó de preparar y presentar el famoso recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del año 2000, un recurso que luego fue seguido por varias comunidades autónomas y por varios parlamentos y que más tarde fue atendido por el Tribunal Constitucional y que de alguna manera en bastante medida, está en el origen de la actual reforma. Yo les tengo que decir, yo formo parte, como ella misma, del proyecto político socialista y tengo que decirles que creo que puedo indicar legítimamente que la política en materia de inmigración del Partido Socialista, del Gobierno socialista, del proyecto político socialista, es una política sensata, es una política solvente, una política seria y una política razonable. Creo que estamos haciendo bien las cosas en un fenómeno pues muy complicado, complicadísimo. Vivimos en un mundo, conocen también perfectamente bien, que esto de la globalización no es un recurso retórico, es realmente lo que está ocurriendo y que la propia textura, la morfología del mundo en el que vivimos le está dando a un fenómeno como el de la inmigración, que ha conocido la historia de la humanidad de siempre, pero le está dando unos perfiles mucho más sutiles y mucho más complicados de lo que lo fueron históricamente. Nosotros hemos dicho siempre muy claramente que una política migratoria coherente pivota sobre tres ejes fundamentales. En primer lugar, el trabajo contra la inmigración clandestina, en particular contra las mafias que trafican ilegalmente con seres humanos. En segundo lugar, la canalización del acceso de la inmigración a nuestro espacio de convivencia, a España, siguiendo criterios de vinculación a las demandas laborales. Es evidente que podemos recibir la inmigración a la que podemos dar trabajo. Esto es así. Nos gustaría que fuera de otra manera, seguramente, pero la política es la gestión de la realidad y realmente solo podemos asumir la inmigración a la que podemos dar trabajo. Eso sí, a cualquier inmigrante hay que tratarle con arreglo a un código estricto de respeto a los derechos humanos, que es también lo que hacemos. Y, en tercer lugar, la promoción de la integración social
nuestro país de los inmigrantes. Yo creo, y supongo que la misma Consuelo estará de acuerdo con esto, que uno de nuestros retos fundamentales ha sido el de normalizar la política de inmigración, dar la seriedad que debe tener en un país pues moderno y en un país del nivel del nuestro, de España, porque la inmigración ya forma parte o es una de las características, digamos, estructurales de la sociedad española. Es un fenómeno que ha emergido en España en los últimos años con una fuerza extraordinaria. España, bien lo saben, fue tradicionalmente un país del que se iba la gente y se ha convertido en un país al que viene la gente. Y para nosotros es un fenómeno nuevo que, por cierto, ha habido que gestionar con especial intensidad en los últimos años. Yo diría que en los últimos 10, 12, 15 años. Y creo que, por lo que hace a la gestión de Consuelo Rumí, ha sido una gestión exitosa. Se ha aumentado el control sobre la inmigración ilegal, se ha fomentado la contratación en origen y se ha apostado, como les decía antes, por la integración social. Últimamente hemos asistido a la reforma de la ley, que ahora mismo está en el Senado, que creo que es una ley que tiene un carácter equilibrado, pondera muy bien los bienes, los valores en juego y confirma en su texto pues, los ejes de la política que hemos llevado a cabo en los últimos 5 años. Eso sí, no tenemos que olvidar que la inmigración es una realidad que está en constante cambio. Es una realidad ya que forma parte estructural del paisaje social y político español, pero precisamente por ello está en constante cambio. Por ello y por lo que antes trataba de indicarles, porque el mundo vive un proceso de globalización que, insisto, no es retórico y que da a cualquiera de los fenómenos que forman parte del mundo, y la inmigración es un fenómeno especialmente potente, pues les da unos perfiles muy precisos, muy complicados, muy sutiles y que hay que gestionar pues como lo estamos haciendo. Creo que lo estamos haciendo y esta reforma legal es una buena muestra de ello, de una manera garantista. Estamos respetando a nivel normativo y, desde luego, en la práctica el ejercicio pleno de los derechos fundamentales por parte de los extranjeros. Es una reforma perfeccionista, trata de mejorar lo que antes les decía, el sistema de canalización legal del acceso de la inmigración a nuestro país, vinculándolo con el mercado de trabajo, y bueno, es una reforma inclusiva en un doble sentido, porque apuesta por un marco de convivencia de identidades y de culturas, que es lo que creo que una sociedad como la nuestra tiene que hacer, y porque además tiene en cuenta pues cuál es el espacio territorial en el que tenemos que gestionar el fenómeno inmigratorio. ¿Por qué? Porque España, como bien es sabido, casi no tendría ni que decirlo, tiene o da amplias competencias a sus comunidades autónomas en la materia, o les da competencias al menos, y porque además vivimos en un marco global en la Unión Europea que se caracteriza en buena medida por la eliminación de las fronteras, al menos en el espacio Schengen. Bueno, he tratado de decirles en estos 5 minutos que Consuelo Rumí es una persona, repito, a la que no solo estimo personalmente, y tengo que decírselo, casi nunca, yo creo que nunca se lo he dicho, bueno, pues se lo voy a decir hoy en público, y una persona a la que estimo y respeto mucho profesionalmente. Está haciendo una magnífica labor en un tema muy complicado, en un tema que necesita de una lectura, de una mirada progresista, necesita de la reivindicación y respeto persistente a los derechos humanos, a los derechos fundamentales de los extranjeros, de los inmigrantes eventualmente, pero necesita también una dosis de realismo que nos demanda la sociedad española. Tratamos de conjugarlo, sé que ella se deja la piel en ello y que lo está haciendo muy bien. Para mí es un placer y un honor presentársela hoy aquí a todos ustedes, señoras y señores. Muchas gracias. Tu turno. Buenos días, queridos amigos y amigas. En primer lugar, me van a permitir que le dé las gracias a José Antonio, nuestro portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que casi me emociona, porque es verdad que somos personas muy austeras en nuestros comportamientos y a veces no nos decimos, esas cosas entrañables que también son necesarias. Muchas gracias por tus palabras, José Antonio, y muchas gracias también por haber estado aquí y por acompañarnos. Gracias también a todos ustedes por su presencia hoy en este espacio para la exposición y el debate que me ofrece Nueva Economía Forum, el foro de la nueva sociedad. También agradezco esta invitación
José Luis, para trasladarle algunas de mis ideas sobre el presente y sobre el porvenir de la inmigración en España. Reflexiones que son indisociables de mi propia experiencia tras casi 10 años ya de dedicación política en este ámbito. Siempre, además, con ese propósito de contribuir a la mejor gobernanza de las migraciones en nuestro país. Han sido años duros, a veces, intensos, y sin incurrir en el tópico verdaderamente apasionante, especialmente los más de 5 ya que llevo en labores de gobierno. No es sencillo gestionar un fenómeno tan pujante y versátil que es fuente de oportunidades y a la vez de riesgos. Sin embargo, el trecho recorrido en este tiempo, con la consolidación del proyecto que emprendimos ya en la oposición y el presente de la inmigración en España, invitan al optimismo. En sociedades abiertas, y más en un contexto de globalización mundial, los problemas están siempre presentes y, cuando no es así, desde luego nos están esperando a la vuelta de la esquina. Sin embargo, hoy ya disponemos de una política pública capaz de gobernar las migraciones a la altura del reto que éstas representan para España. Y lo que es aún más importante, la sociedad ha ofrecido señales claras de su capacidad para incorporar una irrupción tan potente y en tan poco tiempo de personas procedentes de otros países y de otras culturas. Y lo ha hecho en términos de normalidad y convivencia, es decir, lo ha hecho de manera ordenada y sin conflicto. Este es el punto de partida para mi reflexión, que tiene lugar en un contexto singular que resumo de la siguiente manera. En España se ha superado ya la etapa de acusado impacto migratorio, caracterizado en nuestro país por el acceso de 4 millones de personas en poco más de década y media. Hoy atravesamos ya una fase de transición presidida por la ralentización de los accesos y el progresivo cambio de perfil de los nuevos inmigrantes. Todos los indicadores que miden la incorporación de personas de otros países al nuestro ponen de relieve un acusado descenso en las cifras expresivas de la presión migratoria. En los accesos clandestinos a nuestras costas, llevan ya 3 años descendiendo de manera muy importante y finalizaremos el presente año con menos de la mitad de los registrados en el año 2000. En los accesos no regulares por otros puertos fronterizos, que se calcula han descendido en torno al 30%. En las contrataciones en origen, que han pasado de aproximadamente 250.000 en el año 2007 a 180.000 en el año 2008 y a poco más de 15.000 en los 9 primeros meses del actual año. En las cifras de matriculación en enseñanzas no universitarias de estudiantes extranjeros, cuyo incremento en el curso 2008-2009 se redujo prácticamente al 50% del experimentado en años anteriores. En la evolución en cuanto al número de residentes legales, cuyo aumento en los 9 primeros meses del presente año se sitúa en poco más del 5%, cifra que, al igual que el incremento interanual, se había instalado de manera casi permanente en los 2 dígitos. Pues bien, dicho eso, la llegada de inmigrantes a España se ha correspondido durante todo este periodo casi simétricamente con la evolución económica y laboral de un país que en 15 años ha vivido un ensanchamiento histórico en las dimensiones de su mercado laboral, pasando de 12 millones a prácticamente 20 millones de ocupados en su punto más álgido. Ampliación del empleo que ha incluido la incorporación de casi 3 millones de trabajadores extranjeros que vinieron a desempeñar puestos de trabajo, en su mayoría no ocupados por empleados españoles. Este crecimiento económico requirió de la aportación de trabajadores inmigrantes, fundamentalmente en sectores que necesitaban de una cantidad muy elevada de mano de obra. Sin esta contribución, que además ha resuelto desajustes históricos en nuestro mercado laboral, la sociedad española hubiese tenido que renunciar al crecimiento, al menos en las tasas tan elevadas que se registraron año tras año, y, consiguientemente, a sus consecuencias más beneficiosas.
La contribución de la inmigración ha sido, por tanto, indispensable para el desarrollo económico en España desde los años 90 hasta la crisis actual. Quedan desmentidos, hasta ridiculizados, quienes se empeñaron en propagar mensajes alarmistas responsabilizando a las políticas públicas y a los derechos que éstas generan de la llegada de extranjeros. Ese falso debate está ya superado. Hoy ya es incontestable la absoluta relación entre el volumen de los accesos y la existencia de una oferta extensa de puestos de trabajo que pueden ser cubiertos por trabajadores extranjeros ante la falta de nacionales o de residentes. Y el momento más intenso de este proceso, de este choque migratorio en España, se produce en el año 2002, año a partir del cual más del 50% de los nuevos empleos son ocupados por extranjeros. Es evidente que la crisis económica actual está teniendo una especial virulencia en colectivos como el de los trabajadores inmigrantes, por razones de su acceso predominante al mercado de trabajo. Por cierto, ya registraron a lo largo de toda la etapa de crecimiento una tasa de desempleo superior a la de los españoles. Ahora, esa distancia se ha acrecentado y se sitúa en torno a los 11 puntos, resultado del particular deterioro del empleo en aquellos sectores, como por ejemplo el de la construcción, en los que se habían ocupado de manera mayoritaria. La crisis y sus consecuencias sobre el empleo han puesto una marca que para el Gobierno traza el camino hacia un nuevo modelo productivo. Y, en mi opinión, también determinarán un cambio progresivo de los perfiles de los nuevos inmigrantes hacia España. Desde una mano de obra identificada por su carácter intensivo y no necesariamente cualificado, hacia un tipo de inmigración que, sin abandonar completamente la demanda de trabajadores en sectores como la hostelería o los servicios de proximidad, va a crecer en su nivel de especialización y de cualificación. Es revelador que en estos meses la demanda de trabajadores con ocupaciones más cualificadas se haya mantenido en menor medida con respecto a la decreciente cifra que afecta al resto de las contrataciones en origen. Es decir, ha habido también un descenso con respecto a las ocupaciones más cualificadas, pero en menor medida que el resto de las contrataciones en origen. Así hemos concluido un ciclo importante en el modelo migratorio español y avanzamos hacia otro que consolidará un ritmo considerablemente menos elevado en las entradas al país, mucho más equilibrado en cuanto a los perfiles en el acceso al mercado de trabajo. Dibujarlo con precisión por mi parte hoy aquí sería una temeridad, porque avanzará a medida que lo haga la realidad económica del país. Pero lo importante ahora, permítanme que lo subraye, es haber detectado esta transición y prepararnos para estar en condiciones de responder a las nuevas exigencias que, sin lugar a dudas, se nos van a plantear. Esta intervención tiene lugar, además, tan solo a un día antes de que el Senado debata en pleno la reforma de la Ley de Extranjería. A ella dediqué mi intervención hace algunos meses, aquí mismo en este foro, y a ella también me voy a referir, al menos durante unos minutos, debido al indudable alcance político de este proyecto. Esta reforma de la ley lleva los sellos del control y de la legalidad, de la integración y de los derechos. Hoy el proyecto se encuentra respaldado ya por una mayoría parlamentaria muy significativa, yo calificaría también que de razonable, que ha mejorado un proyecto de ley que dará soporte a las políticas de inmigración en nuestro país durante los próximos años. Un proyecto que pasa de la extranjería a la inmigración, que tiene vocación de equilibrio y que conecta con las aspiraciones de una mayoría de ciudadanos que quieren orden y legalidad, lucha contra la irregularidad, igualdad en los derechos y obligaciones, integración y respeto a las normas básicas de convivencia.
Esa es la realidad de un proyecto de ley que, por su vocación moderada e integradora, ha representado la excepción a una trayectoria de más de una década en la que cualquier reforma de extranjería iba acompañada de una polarización política y social muy intensa. Esto hoy no se ha producido. Y quiero subrayarlo. La identidad de la reforma, sus contenidos equilibrados, así como la permanente disposición al diálogo del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista, han dejado sin expectativa cualquier previsión de fractura en este terreno. Al diálogo social le ha seguido también el diálogo político, incorporando más de 300 enmiendas al proyecto original y desterrando para siempre las simplificaciones entre duros y blandos, estereotipos que hoy carecen de cualquier realismo, pero que tanta efectividad tuvieron en el pasado. Pero este ya es un escenario también del pasado, ya no es de hoy. Esta ley es la expresión de un nuevo tiempo y plasma un equilibrio necesario para una gestión ordenada y garantista de las migraciones. Porque esta es una reforma, es cierto, que incorpora instrumentos más eficaces en la lucha contra la inmigración clandestina, como el incremento de 40 a 60 días de los plazos de internamiento. También es una reforma que persigue el fraude de ley o que modula en el marco del derecho europeo la reagrupación familiar de los ascendientes. Es también la ley que reconoce los derechos fundamentales de asociación, reunión, manifestación, huelga, asistencia jurídica gratuita y educación para los extranjeros. Es la ley que da protección, amplía y refuerza la garantía de los más vulnerables, como los menores no acompañados, las víctimas de malos tratos, las víctimas de las tratas de personas o la de explotación laboral. Es la ley que mejora la reagrupación familiar, ampliándola a las parejas de hecho y facilitando el derecho al trabajo de los familiares reagrupados desde el mismo día de su llegada a España. Es la ley que permitirá el acceso de las organizaciones no gubernamentales a los centros de internamiento y que incluye, por primera vez, la integración como un objetivo esencial de las políticas públicas. Es también la ley que incorpora el principio de proporcionalidad para imponer la sanción de expulsión o de multa y que establece un plazo de cumplimiento voluntario de la expulsión, lo que, junto con otras mejoras, multiplica la garantía en los procesos de repatriación. Esta es la legislación más garantista para los ciudadanos extranjeros de todas las que se han conocido en este ámbito en nuestro país. Pero también es la más capaz, la que aporta más eficacia para combatir la irregularidad y para gestionar la inmigración legal. Permítanme, además, que de manera muy breve me refiera a la marcada vocación modernizadora de esta ley. El proyecto apuesta por profundizar la cooperación entre las administraciones central, autonómica y local, que, en mi opinión, mejorará la calidad de la gestión política, porque en pocos ámbitos, como en el migratorio, se expresa la necesidad de que la coordinación y la colaboración sustituyan las tendencias de la tensión y el disenso. La ley incorpora también el conjunto de directivas de la Unión Europea y mejora con claridad el régimen de extranjería, adaptándolo a las necesidades de nuestro mercado laboral. Entre muchas de las incorporaciones me voy a referir a dos de ellas que me parecen muy importantes. La primera, por su novedad, es la inclusión a toda la normativa que tiene que ver con los trabajadores altamente cualificados, evitando la fuga de cerebros mediante la inclusión de la denominada cláusula ética. Y, por otra parte, la inclusión de todo el sistema de contratación en origen. Al incluirlo y al darle rango de ley orgánica, blinda ese sistema que tan buenos resultados nos ha proporcionado para satisfacer las demandas de nuestra economía, de nuestros empresarios y de tantas familias españolas durante los últimos años. La ley que salga de la reforma será mejor, y será mejor para los inmigrantes y nos permitirá mejorar y gobernar mejor la inmigración. Y es una exigencia de los ciudadanos que los dirigentes políticos tenemos la obligación de atender, dejando de un lado ese peligroso populismo que ofrece respuestas simples a problemas complejos. La inmigración no se puede gestionar
desde mensajes ejemplarizantes como se hizo en el pasado, y exige de especial mesura y de toda la responsabilidad por parte de los representantes políticos. Y desde esa responsabilidad no se entiende con facilidad que el principal partido de la oposición haya decidido oponerse desde el mismo inicio de su andadura a una reforma que tiene su origen, como ha recordado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en las sentencias del Tribunal Constitucional, que anularon varios preceptos precisamente de su propia ley. Atrincherarse en una oposición frontal al proyecto carece de la mínima credibilidad, viniendo de quienes en su etapa de gobierno no aportaron nada más que zozobra política e inestabilidad jurídica a la legislación de extranjería. Las razones que se han esgrimido no son, bajo ninguna lectura, sustantivas para explicar el rechazo. Y créanme cuando les digo que lo lamento profundamente. Todavía queda trámite parlamentario y ojalá que no se consume ese voto adverso. Porque si fuese así, si se consumase el voto adverso, el Partido Popular habrá perdido una vez más la oportunidad de incorporarse a un gran consenso que hoy dispone de centralidad política y del acuerdo parlamentario, y que lo hace en torno a los pilares básicos de la política de inmigración que este Gobierno ha desarrollado durante los últimos 5 años. Pilares básicos que tienen que ver con la lucha contra la inmigración clandestina, regular los flujos migratorios, integrar a los que conviven con nosotros y una apuesta fuerte vinculada a la inmigración y al desarrollo. Pero además, una política de inmigración que ha desarrollado España de acuerdo y en plena coherencia con el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, patrocinado en el año 2008 por España, Francia y Alemania, y que fue adoptado por los 27 países de la Unión Europea. Amigos y amigas, no puedo dejar de decir que el trámite en el Congreso de los Diputados ha sido un trámite intenso, como lo está siendo en el Senado, y aquí están sus portavoces. Pero tengo que decir que ha sido el trámite que ya ha terminado, el del Congreso, un trámite intenso y enriquecedor. Bueno, ha sido un apoyo, como digo, mayoritario, el Grupo Socialista, Convergencia y Unión, Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Vasco. Yo quiero hoy, me van a permitir que haga quizá esta singularidad hoy aquí en esta tribuna, también, la voy a hacer por primera vez, pero quiero agradecerle al portavoz de Convergencia y Unión, al señor Carles Campuzano, al que conozco hace muchos años, el trabajo serio, la lealtad con la que se ha llevado este proceso y, sobre todo, el enriquecimiento del proyecto por un trabajo conjunto que ha dado su fruto. Muchas gracias. Amigos y amigas, la inmigración, o lo que es lo mismo, la movilidad inmensa y masiva de seres humanos que buscan realizar sus expectativas en otros lugares distintos al de su origen, deja siempre una huella importante en las sociedades de acogida, en tanto que irrumpe prácticamente en todos los órdenes de nuestra vida colectiva. En España, en este tiempo, se ha cubierto una etapa importante y se ha hecho de manera inequívocamente positiva. Como se ha dicho, una vieja trampa en la que solemos incurrir los progresistas es la de contraponer lo perfecto a lo bueno, lo que acaba por menoscabar el alcance de nuestros logros. Pues bien, yo no voy a caer en ese error. No niego la existencia en estos años de problemas o tensiones y de síntomas de desconfianza que a todos nos han inquietado. Sin embargo, sorteando esa trampa, más allá de las turbulencias ocasionales, mi diagnóstico es globalmente muy favorable y mira a una sociedad que en esta etapa de intensidad migratoria ha sabido afirmar la convivencia entre personas procedentes de más de un centenar de países. Ahora bien, ha concluido un ciclo, pero solo es el comienzo. Permanecen desafíos de mucha envergadura y me van a permitir que entre ellos resalte el de la integración. En estos 5 años hemos puesto en marcha una política pública de integración de la que me siento particularmente orgullosa. Política que, además de invertir un importante volumen de recursos, más de 1.300 millones de euros en 5 años, ha supuesto el establecimiento
de un modelo intercultural anclado en el diálogo entre culturas y cuyo límite infranqueable se encuentra en el respeto sin excepciones de las reglas y valores del Estado de Derecho. Quiero ser muy clara. La experiencia de las últimas décadas en Europa nos habla tanto del fracaso de las políticas asimilacionistas, que quieren ignorar la identidad del inmigrante, como de los riesgos de las políticas multiculturales que acaban por alimentar la segregación de los colectivos. Los deberes aquí están hechos, ganando tiempo, además, a un retraso en años sin políticas de integración. Pero permítame que le añada un dato importante y muy esclarecedor. En el año 2008 nacieron en España 123.939 niños y niñas cuyo padre o madre o ambos son extranjeros. Esto representa el 23,9% del total de los nacidos en España en ese año. Decía que la cifra es expresiva por sí sola de la empresa que nos queda por realizar. Se trata de las llamadas segundas generaciones, los hijos ya nacidos entre nosotros de quienes protagonizaron el viaje migratorio y cuya incorporación plena a los mecanismos de movilidad e integración social va a resultar crucial para evitar el fracaso colectivo en el que se han visto inmersas, por cierto, las sociedades de nuestro entorno. De cómo sepamos abordar esta cuestión, de cómo la enfoquemos, dependerá que se consume su sentido de pertenencia a nuestra sociedad, reforzando la cohesión social. O, por el contrario, si no lo hacemos correctamente, que se abra el portón de su exclusión y la consiguiente fractura social que esto provocaría. En las segundas generaciones se pondrá a prueba la capacidad para acoger y la capacidad para integrar de nuestro país. Y podemos hacerlo bien, podemos lograrlo. Y lo podemos hacer bien si los próximos años conocen un consenso nacional para que la integración se convierta en un objetivo político y social de primer orden y un objetivo que nos comprometa a todos. Un consenso nacional en torno a la integración que nos comprometa a todos. Y me dirijo especialmente a los gobiernos autonómicos, a los gobiernos locales, a los agentes sociales, también a las organizaciones no gubernamentales que son referencia de la sociedad civil, para que incorporemos todos este objetivo de integración y lo hagamos a todos los discursos y a todas las políticas. Se necesita, por tanto, de mucha altura de mira para no confrontar mezquinamente en un terreno donde nos vamos a jugar el modelo de sociedad que queremos para el futuro. Y también depende de la lucidez imprescindible para unir fuerzas, anteponiendo el interés general a cualquier otro. Y aquí está el desafío para el conjunto de nuestra sociedad que pongo encima de la mesa para su debate público y con respecto al cual son perfectamente inútiles tanto las apelaciones de dureza como las proclamas paternalistas hacia los propios inmigrantes. Ni una ni la otra. Ni son válidas ni pueden apropiarse del discurso migratorio del presente y del futuro que debe ser liderado por quienes miramos a la inmigración desde la responsabilidad, la mesura y la ambición imprescindible para que en España diversidad y cohesión vayan por la misma senda. Y concluiré apelando a la inteligencia crítica de todos, para comprometernos, para llenar de contenido este esfuerzo por esta integración que hoy propongo. Un compromiso político y social que es imprescindible para identificarse y legitimar un tratamiento de la inmigración equilibrado y razonable, anclado, como siempre repito, en los principios de la legalidad y de la integración. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo. Empezamos, si te parece, por estas dos preguntas de Nicolás Castellano, de la cadena SER. ¿No le parece cuestionable usar la ley de extranjería actual para buscar una excusa para llevar a los dos piratas de vuelta a Somalia? Desde la agencia EFE, ¿qué preceptos o de qué manera puede aplicarse la ley de extranjería a los dos piratas somalíes detenidos por España?
Dice en España, pero yo entiendo que es por España. Bueno, yo creo que este tema es lo suficientemente delicado, complejo e importante para que yo introduzca, desde luego, cualquier opinión que, bueno, complique la resolución que todos queremos que sea, ¿no? Es decir, en positivo. La respuesta a todo lo que tiene que ver con la aplicación de la ley de extranjería es bien sencilla. Es decir, tenemos un Estado de Derecho que tiene unas normas, que tiene unas leyes, hay un juez, hay un procedimiento y se aplicará aquello que mejor corresponda y que mejor resuelva la situación en la que tenemos que resolver. Punto, nada más. Por supuesto, con aplicación de las normas y de las leyes que tenemos. Si el juez estima, por ser extranjero, que se le ha de aplicar la ley de extranjería, pues hay una ley que establece claramente cuáles son las condiciones para ello. Está con nosotros los secretarios de Estado de Seguridad y de Justicia. Si quieren añadir algo a lo que dice doña Consuelo, parece que no están por la labor, pero bueno, yo incito lo que puedo y concito también. José Manuel González Huesa, de Servimedia, le pregunta qué objetivos se han marcado de cara a la presidencia española de la Unión Europea, que está a punto de comenzar. ¿Se ajustará la política migratoria? ¿Dónde se va a celebrar la conferencia sectorial? Bueno, los objetivos para la presidencia europea en materia de inmigración son objetivos, por una parte, continuistas del avance y de todo lo que hemos venido desarrollando durante estos años en el marco de la Unión Europea, pero también novedosos en cuanto que damos un salto cualitativo en varios asuntos, que son los que voy a exponer. En primer lugar, nos va a tocar evaluar el Pacto Europeo para la Inmigración y el Asilo. Por tanto, tendremos unos resultados y un trabajo que nos dirán si los 27 vamos trabajando en los objetivos que nos habíamos marcado en ese pacto. Por otra parte, se ha aprobado en el programa de Estocolmo, en el plan de acción, el tratamiento de los menores no acompañados, un punto en el que España ha estado trabajando para que así fuese y, por tanto, tenemos unos meses para desarrollar aquello que queramos incentivar en el marco de un tema también tan delicado y sensible como es dentro de la inmigración a lo de los menores no acompañados y vamos a impulsar ese tratamiento de la integración dentro de la política de inmigración conjunto que nos comprometa a todos. Para establecer esas pautas básicas que todos los 27, todos los Estados miembros debemos de trabajar para obtener esa convivencia en la diversidad que sea positiva. Y dentro de ese marco, que desde luego va a ser fundamental en nuestra presidencia, está la celebración de la Conferencia de Integración, de la Conferencia Ministerial de Integración, que si no hay ningún inconveniente de última hora, se celebrará en Zaragoza. Le preguntan si sigue pensando usted en que la ley no supondrá de facto un proceso de regularización. ¿No hay en España demasiados emigrantes sin papeles y, por tanto, en un limbo legal? ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿El Gobierno va a mirar a otra parte o se va a detener a los sin papeles y repatriarles inmediatamente? Bueno, son muchas preguntas, en una sola. Vamos a ver, esta ley, la reforma de esta ley cumple, como lo he dicho en mi intervención, escrupulosamente con el Pacto Europeo. Y el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo deja claramente cuáles son las líneas a seguir en un proceso de regularización. Por cierto, en el Pacto Europeo lo que se niega es precisamente las regularizaciones indiscriminadas, como por ejemplo las que hizo el Partido Popular cuando gobernaba, y legitima las regularizaciones como la que hizo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2005, caso a caso y con circunstancias muy concretas. La ley, como he dicho, es totalmente respetuosa con el Pacto Europeo. Por cierto, esta es
la primera reforma o la primera ley de extranjería que no lleva aparejado un proceso de regularización. Insisto, es la primera ley de extranjería que no lleva aparejado un proceso de regularización. No va a haber regularizaciones. Con respecto a la situación de las personas que están en nuestro país sin documentación. Bueno, la política de inmigración, como he dicho antes, uno de sus pilares básicos, fundamentales, es la lucha contra la inmigración clandestina. Y dentro de esa lucha contra la inmigración clandestina y de esa política para luchar contra la irregularidad y la clandestinidad, las repatriaciones son prioritarias. Como así lo ha demostrado este Gobierno, se ha repatriado a países donde nunca se había hecho en unas cantidades mucho más importantes que las que se han hecho en el pasado. Y ha sido gracias a una política de cooperación con los países de origen que han hecho posible que esa colaboración se tenga un resultado en la detención antes de salir, en el caso de marítimo, antes de salir de sus aguas, pero también colaboración en el intercambio de información, en el patrullaje mixto y, por supuesto, en los acuerdos de repatriación. Se va a seguir repatriando, se van a seguir ampliando esos acuerdos y con respecto a las personas que no pueden serlo, precisamente yo he comentado en mi intervención que la ley amplía el periodo de internamiento de 40 a 60 días y lo hace para poder repatriar a algunos lugares donde las dificultades en la identificación necesitan de más días para hacer posible ese proceso. La ley, la actual también, y ningún grupo político ha dicho lo contrario en ninguna enmienda, posibilita y posibilitará las circunstancias excepcionales, las circunstancias humanitarias, y que, como digo, dará respuesta y da respuesta a algunas de esas situaciones. Insisto, está en la ley actual, va a seguir estando en la ley que hemos reformado y ningún grupo político se ha pronunciado en contra. Alfonso Jiménez, de People Matters, le pregunta por qué hemos seguido incorporando inmigrantes tras el inicio de la crisis, aumentando la población activa y el paro. Bueno, lo del aumento de la población activa y del paro no está directamente relacionado con la incorporación de algunos de los trabajadores que se han incorporado, valga la redundancia, al mercado laboral durante estos meses de crisis. Miren, el sistema que tenemos establecido y que además viene del diálogo social es un sistema que nos dice trimestralmente qué trabajadores necesitamos y en qué sectores de ocupación. Y trimestralmente hemos ido viendo cómo ese catálogo de ocupaciones de difícil cobertura cada vez tiene menos oferta, es decir, cada vez se necesitan menos trabajadores fuera de nuestro país, pero también es cierto que se ha ido manteniendo una serie de ocupaciones vinculadas sobre todo a sectores cualificados donde sigue habiendo demandantes de empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ni españoles ni extranjeros residentes que puedan ocupar esos puestos de trabajo. Por tanto, la autorización es solo y exclusivamente para esas ocupaciones y además para esos lugares, geográficamente hablando, que los demandan. La prioridad actualmente sigue siendo la de la promoción interna, es decir, la colocación de aquellos españoles y de aquellos extranjeros que están en el desempleo. Dicho esto, me gustaría aclarar que el crecimiento de la población activa no tiene que ver con esas contrataciones autorizadas, sino con la incorporación o la aspiración a incorporarse al mercado de trabajo de las mujeres de determinadas nacionalidades que antes no tenían ningún pensamiento de incorporarse y también de los niños que van adquiriendo con el tiempo la edad suficiente para poder trabajar. Rosalía Santisteban le dice, aunque también han destacado otros aspectos positivos, varias asociaciones de inmigrantes y ONGs están siendo beligerantes con la nueva ley por la ampliación del plazo de internamiento de los inmigrantes irregulares, la limitación del reagrupamiento familiar y las sanciones a las personas que faciliten el empadronamiento ilegal. ¿Tienen ustedes previsto que el reglamento de la ley sirva para paliar las quejas de las asociaciones de inmigrantes que dicen que la ley va mucho más lejos
que la normativa europea en algunos temas? Bueno, ha hecho referencia a las organizaciones no gubernamentales y además aquí hay representantes de bastantes de ellas, o sea que me puede desautorizar si así lo crean oportuno. Miren, es verdad que la crítica tiene más visibilidad que el apoyo, pero también es cierto que la mayoría de las organizaciones que están trabajando con la inmigración valoran positivamente este proyecto de ley. Evidentemente, con sus críticas o sus matizaciones, es normal. Al 100% no estamos de acuerdo nadie con el proyecto de ley. Estoy convencida. ¿Saben por qué estoy convencida? Porque cuando hay acuerdo nadie puede estar de acuerdo al 100% con el texto. Esa es la grandeza de los acuerdos, que todos tenemos que dejar algo para conseguir en el conjunto y en la dirección de este proyecto estar de acuerdo. Y eso es lo que se ha conseguido. Y yo lo he visto y me lo han comentado, la mayoría de las organizaciones que trabajan en temas de inmigración valoran positivamente, con algunas matizaciones, evidentemente, y con algunas críticas. Pero miren, con respecto a los desacuerdos de algunos de los puntos, yo creo que deberíamos de decirlo claramente. Hay organizaciones que no están de acuerdo con que existan centros de internamiento. Bien, bueno, pues el Gobierno discrepa de esto, cree que debe haber centros de internamiento y lo que hace es reforzar las garantías en este texto de los centros de internamiento. Con un juez que estará pendiente del internamiento, con procesos garantistas en todos los ámbitos, con el principio de proporcionalidad, porque cuando hablamos de 60 días no hablamos del periodo máximo, pero hablamos del periodo máximo, no de que se tenga que estar todos esos días. Es el periodo imprescindible el que se tendrá que estar, y lo dirá un juez, de 1 a 60 días. Por tanto, esto, quien lo conoce y no lo utiliza bien, lo que pretende es desinformar y crear desconcierto. Como, por ejemplo, quien no está de acuerdo con las repatriaciones, bien, pues discrepamos. El Gobierno cree que una medida pedagógicamente importante y con un efecto espectacular son las repatriaciones, porque disuaden al inmigrante a realizar ese viaje. Pero fíjense, estas son dos medidas que aparecen, que el Gobierno defiende y que, bueno, pues hay quien no está de acuerdo con ellas. Pero lo que no es legítimo es decir cosas que no están en la ley. Eso no es legítimo. Eso es confundir. Eso es mal informar y eso tiene una carga profunda de deslealtad. Y lo habrán escuchado ustedes lo mismo que lo llevo escuchando yo, que esta ley impide el empadronamiento y, por consiguiente, la asistencia sanitaria. No es cierto. Y que alguien lo demuestre diciéndome dónde está en la ley. Esta ley permite el empadronamiento como lo permite la actual ley y, por tanto, una de sus consecuencias más importantes, que es la asistencia sanitaria. Y con respecto al reagrupamiento familiar, oye, me van a permitir que diga, lo he dicho en la tribuna y lo vuelvo a repetir, es que mejora el reagrupamiento familiar, porque no se dice la parte tan positiva que tiene este texto. Permite el reagrupamiento de la pareja de hecho. Permite que se pueda computar los ingresos de la unidad familiar para traer a los reagrupados. Pero es que además permite que los reagrupados desde el primer momento puedan trabajar sin ningún tipo de traba administrativa. 3 grandes razones para decir que se mejora el reagrupamiento familiar. Y con respecto a los ascendientes, quizá sea desconocido, y lo voy a decir aquí, que en la mayoría de los países de nuestro entorno no se permite el reagrupamiento familiar de los ascendientes. No cabe en sus legislaciones. Bueno, pues España ha decidido que sí cabe en su legislación, pero evidentemente con unas condiciones más cualificadas, porque no estamos hablando de la familia nuclear. Por supuesto que el reglamento, no toca hablar ahora del reglamento porque tenemos que terminar todo el proceso del trámite de la ley, el reglamento articulará, como hizo el actual reglamento, toda y cada una de las circunstancias que se especifican en esta ley. Es importante la ley, también lo es el reglamento. Intentaremos, por supuesto, que el reglamento
tenga en cuenta todas aquellas circunstancias, como lo ha tenido el actual reglamento, que sean de justicia, pero también que estén dentro de la ley. Le preguntan cómo definiría la situación en los centros de internamiento de extranjeros. ¿Cuál es el presupuesto para financiar el coste de las instalaciones, la manutención y el alojamiento de los internados? Y si van a subcontratar a empresas la explotación de estos centros, ¿los van a transferir a las comunidades autónomas o lo van a realizar directamente la Administración del Estado y funcionarios por ella designados? Bueno, reconozco que no estoy preparada para contestar esa pregunta. Que no estoy preparada para contestar esa pregunta. Pues ya ve. Quiero decir que no sé cuánto se va a invertir en los centros, ni en fin, toda esa serie de datos que piden. Entre otras cosas, tendría que habérselo preguntado antes al secretario de Estado de Seguridad, porque los centros de internamiento dependen del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de los que sí dependen los CETI. Pero bueno, en cualquier caso, sobre los CIE sí que quiero decir algo. Primero, son necesarios. Personas que llegan a nuestro país vulnerando la legalidad no van a una cárcel, a un centro penitenciario, porque los CIE no son un centro penitenciario, pero sí que van a un centro donde se les retiene como medida cautelar. Es una medida cautelar. Como he dicho antes, el juez dirá en su momento cuánto tiene que estar esa persona retenida. De 1 a 60 días, no más. Y por tanto son necesarios. Creo que se está mejorando muchísimo su funcionamiento. Se trabajará en unas normas de funcionamiento como así se ha comprometido en la ley. Y, por cierto, otra medida importantísima que tampoco escucho. Esta ley va a permitir a las organizaciones no gubernamentales entrar en los centros de internamiento. Por tanto, total transparencia, porque estamos convencidos, primero, de que se hace bien, que todo se puede mejorar, por supuesto, y que siempre contamos con las organizaciones no gubernamentales. Y lo voy a decir también claramente, no ha habido un gobierno que haya trabajado como está trabajando con las organizaciones no gubernamentales como este. Y les digo por qué. Primero, porque hay más recursos que nunca. Segundo, porque hay más capacidad para escuchar y más capacidad para trabajar. El Foro para la Integración de los Inmigrantes jamás ha tenido tanta potencia como la que tiene actualmente. Y, bueno, allí se oyen opiniones a favor y opiniones en contra, pero toda opinión crítica que sea positiva, que sea para construir, saben que este gobierno la está escuchando. Y la prueba de ello es que el texto, el anteproyecto de ley que entró en el mes de diciembre del año pasado en el Consejo de Ministros, es un texto que ha avanzado interna y externamente, parlamentariamente, socialmente. ¿Por qué? Porque el Gobierno dijo, queremos trabajar desde el diálogo, queremos mejorar este texto. Y lo hemos hecho. Claro que lo hemos hecho, porque cuando uno de verdad tiene la voluntad, se manifiesta en el resultado de este texto. ¿No les parece muy pobre el balance de retornados este año? Apenas 10.000, el 10% de las expectativas que ustedes tenían. ¿A qué se debe? Bueno, voy a insistir en lo de siempre. Es decir, el programa de retorno es un programa voluntario, es una opción más, es un derecho más. Por tanto, créanme que de verdad lo que les digo, que es que no es importante la cifra. Lo importante es que exista un derecho al que aquellos inmigrantes que... Son 2 programas de retorno, van a permitir entonces que lo diga. Por una parte, el programa de retorno voluntario establecido para aquellas personas que tienen derecho a cobrar el desempleo, que lo quieren acumular y quieren volver a su país. Bueno, una opción y un derecho, no una obligación. Y por otra parte está el retorno, en el que la Secretaría de Estado del Ministerio viene trabajando desde hace ya varios años para aquellas personas en situación de vulnerabilidad, es decir, personas que se han quedado sin recursos y que está funcionando, como digo, hace varios años, pero que durante el último año ha tenido unas cifras más importantes, normal, como consecuencia de la crisis. Por tanto, son opciones, derechos, posibilidades de emprender una nueva vida, favorecer un retorno ante una situación que se ha vuelto muy complicada en nuestro país y seguirá estando. El retorno va a seguir estando, está presupuestado en los presupuestos generales del Estado y va a seguir siendo ese derecho y esa opción. Francisco García le pregunta si ha evaluado el Ministerio el peso que los inmigrantes tienen en la economía sumergida en España, que está aumentando como consecuencia de la crisis, y Angélica Sayán
Dice, España cuenta con un gran número de inmigrantes cualificados que realizan trabajos de mano de obra barata. ¿No cree usted que es mejor que estos trabajadores puedan contribuir con España en proyectos y programas de codesarrollo en sus países de origen? Empiezo por la última parte, es decir, el programa de retorno voluntario vinculado a la prestación de desempleo lleva aparejado precisamente eso, es decir, la posibilidad de que con ese dinero que pueden acumular y a través de proyectos que yo espero que se puedan desarrollar y tener la eficacia para la que han sido diseñados con la Secretaría de Estado de Cooperación, podamos hacer posible que determinadas familias de las que retornan puedan pues montar su pequeño negocio y crear riqueza no solamente para su país, sino también para sus propias familias, ¿no? Bueno, la economía sumergida. Yo creo sinceramente que como el tratamiento que le doy a la inmigración es el tratamiento normalizado para cualquier otro español, porque fíjense, yo siempre he dicho que las políticas de integración son políticas para toda la población. No son políticas para los inmigrantes, son políticas para toda la población, porque a los inmigrantes no hay que tratarlos como niños, plan paternalista, ni son vulnerables per se. Las políticas son para todo y la política normalizada es lo mejor para conseguir ese modelo intercultural al que esperamos llegar. Por tanto, la economía sumergida afecta exactamente por igual al español que al extranjero. Y lo que hay es que facilitar a través de los canales de inspección que esto no se produzca. Porque el primero perjudicado por la economía sumergida es el trabajador español o extranjero, porque ni cobra su salario, el que le corresponde, tiene unas condiciones que no le corresponden a su convenio colectivo y además toda la sociedad en su conjunto, porque no repercute en forma de ingreso en nuestras arcas del Estado y por tanto no repercute en nuestro estado de bienestar. Por tanto, las medidas que me consta que se están haciendo desde este Ministerio, desde la Inspección de Trabajo, desde sus responsables, para que no aumente la economía sumergida, afectará por igual a españoles y extranjeros. Me preguntan qué comunidades autónomas son más insolidarias a la hora de tutelar a menores inmigrantes no acompañados y aliviar a Canarias. Bueno, yo no voy a dar nombre hoy. No voy a dar nombre y yo estoy en un momento en el que de verdad creo y pretendo que todos trabajemos conjuntamente, como lo he dicho en mi intervención. Además, veo responsables del Partido Popular por aquí, de la Comunidad de Madrid, y me conocen bien y saben que mi disposición siempre al trabajo conjunto está ahí. Y cuando ha habido un disenso, no ha sido nunca producido por mí. Eso también lo saben. Miren, el tema de los menores no acompañados es un tema muy delicado, porque estamos hablando de niños. Esta ley, además, y hago referencia a la ley, avanza precisamente para hacer posible esa cooperación entre las administraciones ante un problema que afecta a todos, pero que la competencia es de la comunidad autónoma. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues entre todos hemos llegado al acuerdo de favorecer esos acuerdos Estado, comunidades autónomas, para que, en función de la disponibilidad y de las condiciones, todos... Hay quien habla de la solidaridad. Yo creo que en este caso no es la solidaridad la palabra adecuada, sino la corresponsabilidad en un tema tan complejo donde, si no nos coordinamos, puede haber un gran afectado, que es el niño, que es el menor. Por tanto, la ley yo creo que da un avance muy importante y a partir de ahí yo creo que con ese soporte legal que algunas comunidades autónomas nos pedían, todas estarán en mejores condiciones para colaborar. Le leo, desciende la cifra de inmigrantes que llegan en Cayuco, excepto los que proceden de Argelia, puesto que no hay convenio para actuar en sus aguas. ¿Es esta la espina que les queda para frenar la llegada de irregulares vía marítima? Bueno, yo estoy convencida que en el trabajo migratorio nunca se acaba. Y cuando se está resolviendo un tema, pues aparece otro. Pero porque los movimientos migratorios a lo largo de la historia de la humanidad pues siempre han sido así. Mientras que subsistan otras circunstancias,
en fin, el hambre, la guerra, pues habrá movimientos migratorios y tendremos que estar afrontándolos. Quienes hablan conmigo coloquialmente saben que cuando me preguntan ¿y qué tal? ¿Cómo es la Secretaría de Estado de Inmigración? Siempre digo, bueno, es como las urgencias de un hospital. Cuando acabas con un trauma llega otro. O sea que sin un accidente tenemos otro. Efectivamente, hoy nuestro objetivo y nuestro trabajo está muy focalizado hacia Argelia. Para trabajar en la misma línea que lo hemos hecho con Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, etc. ¿Por qué hemos visto que ese es el modelo que funciona? Porque ese es el modelo que además estamos explicando en Europa. La cooperación con los países de origen. Sin cooperación de los países de origen no hay buenos resultados. Para evitar, en primer lugar, la salida, para hacer políticas de desarrollo político, social, económico. Por tanto, ¿es un objetivo prioritario ahora mismo? Sí. ¿Estamos trabajando conjuntamente desde los distintos ministerios afectados por este tema? Sí. Y yo espero que los resultados los podamos ver pronto. Pues la última pregunta, perdón, la manda Ramón Lostao y dice ¿qué se está haciendo en relación a los matrimonios de conveniencia entre inmigrantes y españoles con el solo objeto de obtener la nacionalidad española y la ciudadanía europea? Parece que faltan sanciones ejemplares no solo con los extranjeros, sino también con los españoles que a cambio de dinero se prestan al fraude. Bueno, pues es para ser la última no está mal. No, pero solo puedo remitirle al texto de ley, donde se sanciona por primera vez esto, es decir, donde aparece la sanción por matrimonio en fraude. Es decir, es una, por cierto, de las cosas que nos han criticado, pero, en fin, es de las que tenemos muy claro que teníamos que poner. Sancionar el matrimonio en fraude como sancionar no el empadronamiento, sino el fraude en el empadronamiento. Estamos hablando de situaciones de fraude, que esta ley penaliza por primera vez. Claro que tiene que hacerlo, porque queremos apostar por la legalidad, por todo lo que favorezca la integración, pero desde luego ser contundente en todo lo que significa atajar situaciones de ilegalidad. Y por lo tanto no tengo nada más que decir. Yo lo único que me permitiría, para terminar, porque no lo he hecho desde la tribuna, es agradecerle a todos los que están aquí, pues el haber acudido, porque yo sé el sacrificio que supone por las mañanas venir a un desayuno, dejar otras cosas. Me siento muy honrada con la presencia de todos, amigos, compañeros, y compañeros también en la oposición, ¿no? Creo que para mí es una gran satisfacción. Espero no haber sido demasiado pesada, haber sido amena, y me van a permitir que para terminar esos agradecimientos le agradezca al Grupo Parlamentario Socialista, pero en particular a la portavoz Esperanza Esteve del Congreso de los Diputados y a la portavoz en el Senado Matilde Fernández el trabajo que están realizando, que hemos realizado. Yo nunca había trabajado tan bien y sin ningún tipo de problema, no solo en lo político, sino en lo personal. Tienes una grande diputada y senadora. Muchas gracias. Pues en nombre de Abertis, de su fundación y de Nueva Economía Forum, también muchas gracias a ustedes, doña Consuelo y don José Antonio, por habernos dado la oportunidad de conocer mejor esta ley, que ya prácticamente es una realidad, y a ustedes muchas gracias por su asistencia.